gracias al Señor porque estamos reunidos y podemos seguir nuestra serie que hemos estado estudiando sobre la doctrina bíblica. ¿Qué dice la Biblia respecto a diferentes temas? Por ejemplo, la semana a ver. Valientes de David, es el domingo en la tarde de un predicador. Yo, ¿Pati? Hermana. ¿Olivia? ¿Ah? Eso. Que hay dos oficios en la iglesia. ¿Cuáles son los dos oficios? Y el diaconado, ¿cierto? Pastor y diácono. También estudiamos acerca de la iglesia, que la iglesia es autónoma. Hace un par de semanas y hace varias semanas atrás estudiamos acerca de que la iglesia es local y visible. No es una entidad global e invisible. Ahora nos toca esa declaración. Así que dice, creemos que la iglesia tiene dos ordenanzas: el bautismo del creyente y la cena del Señor. Entonces tengo preparado una enseñanza acerca del bautismo para esta tarde. Vamos a darle una introducción para las dos ordenanzas, pero si hubiera enseñado sobre las dos ordenanzas estaríamos toda la noche. Entonces decidí dar un parte A y parte B, ¿ya? Voy a leer un párrafo que escribí acerca de ese tema. La iglesia neotestamentaria tiene dos ordenanzas: el bautismo del creyente y la cena del Señor. Las ordenanzas que conmemoran el sacrificio de Cristo fueron entregadas a su iglesia para practicar perpetuamente. No se recibe ninguna gracia salvadora por medio de participar de las ordenanzas, porque son simbólicas en naturaleza. Este es un punto muy importante, porque si tú ves la definición de una palabra que se ocupa en la religión popular, que es la palabra sacramento, y después ves cómo define la palabra sacramento, se define como un medio de gracia. O sea, dirían, somos salvos por gracia, pero recibes gracia por medio del bautismo, o recibes gracia por medio de casarse por la iglesia, o recibes gracia por medio del eucaristo, ¿se llama, no? ¿Cómo es? Eucaristía, ¿así? ¿Ya? No sabía bien esa palabra. Eso es lo que enseñan que es un sacramento. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta que, bueno, yo opino que la palabra ordenanza es una palabra bastante superior. También marca la diferencia que no creemos en sacramentos que son un medio de gracia. Entonces, no se recibe ninguna gracia salvadora por medio de participar de las ordenanzas. Es importante saber y tener claro. El bautismo se debe administrar solamente a uno que ha nacido de nuevo. Fe en el Señor Jesucristo como Salvador es el único requisito para el bautismo. Siendo que ilustra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el modo bíblico preciso es la completa inmersión del creyente en agua. La cena del Señor tiene dos elementos: pan sin levadura y el fruto de la vid. Las escrituras nunca dicen vino, dicen fruto de la vid, ¿ya? Es una ceremonia solemne en la iglesia donde los santos se examinan
mientras reflexionan en el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesucristo. Así que esa es una pequeña introducción del tema. ¿O están bien, hermanos? ¿Están sufriendo mucho por el calor? ¿Ah? El Señor Jesús dice que no hace calor. Oh, ¿usted no tiene calor? Oh, 31 grados y me muero, derrito. Bueno, el Señor Jesús tomó pan, ¿cierto? Y dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera dice las Escrituras, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, se derrama. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es dejar la cena del Señor para la otra semana y vamos a enfocarnos esta semana sobre el bautismo del creyente. ¿Por qué decimos bautismo del creyente? Porque tiene que ser una persona que ya es salva, ¿ya? El bautismo es una buena obra y las buenas obras no pueden salvar a nadie. ¿Ya? Un pecador puede bautizarse 1000 veces y nunca jamás lavará sus pecados. Nunca. No podemos ser salvos por ninguna buena obra, sino por la gracia de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 3 y el versículo 15. Mateo 3, 15. Mateo 3, 15. Hermanos, no los quiero asustar, pero tengo 9 puntos acerca del bautismo. ¿Ya? Perdonen, 10 puntos. Así que vamos a tener que ir rápidamente. Y aunque haya calorcito, no se pongan a dormir, ¿ya? Tienen que mantenerse despiertos. O si no, yo empiezo a tirar cosas. Traigo un lápiz justo por eso, aquí tengo otro lápiz, tengo una guitarra, lo que sea, ¿ya? Así que no se me duerman. También, ¿cierto? Bien, el primer punto, el bautismo es una buena obra y no puede salvar a nadie. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Si te acuerdas, Juan el Bautista no quiso bautizar a Jesús. No se sintió digno, pues no lo fue. Pero Jesús dijo, yo tengo que hacer esto porque es una obra de justicia. ¿Te acuerdas lo que dice Tito 3:5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces el bautismo es una obra de justicia. Jesús dijo, déjame bautizarme porque hay que cumplir con toda justicia. Entonces le dejó bautizarse. ¿Qué es entonces el bautismo? Si no es para salvarse, es un simple paso de obediencia que todo hijo de Dios debe tomar. ¿Ya? Punto 2. Hay esperanza, que llegaremos a casa antes de las 12, porque son puntos cortos, hermanos. ¿Ya? Número 2. Simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La Biblia enseña que las ordenanzas son simbólicas. El bautismo es una expresión externa de una decisión interna. Creo que han escuchado esta ilustración hablando del bautismo como un anillo de matrimonio. ¿Cierto? En ese momento me lo saqué. ¿Estoy casado o no estoy casado? Sí, estoy casado, sí. Yo estoy casado con Annie en ese momento. O si no, cada vez que un esposo se enoja, dice, ya, estamos casados. Pero así no funciona. Pues el matrimonio es un pacto
un pacto hasta la muerte. Además, un pacto con los hombres. Yo firmé un contrato y yo contraté matrimonio con Annie. Y jamás me dijeron, como parte de ese contrato, tengo que tener ese anillo. Pero ¿qué hace este anillo? Por lo feo que soy, no hay mujeres interesadas. Pero si estuvieran mujeres interesadas, este anillo les diría, no, este hombre está casado. Este anillo es simbólico. Anuncia al mundo que soy varón casado. ¿Ya? Entonces, el bautismo, ¿en qué es parecido a este anillo de matrimonio? El bautismo no te salva. Una persona que fue salva porque creyó en Jesús y nació de nuevo. Con bautismo o sin bautismo es una persona salva.
tiene que ser en agua. Sucedió algo muy triste hablando de eso. Me preguntó alguien, ¿dónde bautizan ustedes una vez? Que era de una iglesia en Coyhaique con falsa doctrina. Y yo le dije, bautizamos normalmente en tejas verdes. Pero hemos bautizado en otros lugares. Hermana Ivonne se bautizó en el Parque Austral. La hermana Carla se bautizó como, no sé cómo se llama ese lugar, ¿ya? En una tinaja. Solo bautizo a mis favoritos en tinajas. Los demás en el Río Frío. También hemos bautizado en el lago Pollux. Donde haya agua, se puede bautizar. Solo suficiente agua para cubrir la persona. Bueno, la persona me preguntó eso y yo le dije. Y me dijeron, ya. Pero si, por ejemplo, fuese una laguna que no tiene desembocadura y desagüe, ahí no, ¿cierto? Y yo le dije, ¿y por qué? Y la persona me dijo, eso fue una amiga aquí en Coyhaique, porque si no hay salida y entrada de agua, los pecados se quedan ahí mismo. Yo dije, ¿cómo que los pecados se quedan ahí mismo? Y él dijo, cuando uno se bautiza, se lava los pecados. Y hay un versículo donde Dios dice que pone tus pecados en lo más profundo del mar. Pero si no hay desagüe, los pecados no pueden llegar al mar. Y quise, wow. Me dio mucha pena, porque una persona muy dedicada en su iglesia, muchos años muy dedicada en su iglesia, y hay iglesias que enseñan esa falsedad de que el bautismo te salva y te lava los pecados. Me dio mucha pena. Si una persona está creyendo en el bautismo para salvación, esa persona no es salva, porque solo puede ser salvo creyendo en Jesús para la salvación. La fe en Cristo, no la fe en uno mismo, no la fe en una iglesia, no la fe en un rito religioso, sino fe en Jesús. Solo así podemos ser salvos. Bueno, yes. Y aquí dice, cuando subieron del agua en el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe, y el eunuco no se le dio más, y siguió Jesús caminando. Pues, ¿cómo lo arrebató? Es muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Él fue guiado por el Espíritu Santo para llegar al eunuco, antes en el capítulo, y después de su encuentro con el eunuco, el Señor lo llevó a Soto, a ver, en el 40, a Soto, y lo hizo. Yo suelo leerlo tal cual y entenderlo como dice. Y yo creo que el Señor como que le llevó de la misma manera quizás que llevó ¿cómo se llama? Enoc, o de la misma manera que llevó a Elías cuando fue arrebatado al cielo. O sea, suelo pensar que fue algo así. La manera que lo leo. Se llevó el Espíritu, murió. ¿Sí? No, lo llevó a Soto. Pero igual uno podría decir que fue llevado porque el Espíritu Santo le guió y fue caminando, no sé. Pero como dice arrebatar, como en 1 Tesalonicenses cuando dice que seremos arrebatados, yo suelo pensar tal cual como dice. Pero es una buena pregunta. ¿Y Azote qué significa? ¿Una ciudad? ¿Un lugar? Una ciudad. Sí. Sí. También es lo que hago con las ovejas que se portan mal. No, esos son azotes. Ya. Bien, número 5. El bautismo debe ser pronto después de la salvación. El bautismo ha de ser pronto después de la salvación. Hechos 18 y el versículo 8. Eso es algo que nosotros estudiamos hace poco. Hechos 18 y el versículo 8. Bueno, Ignacio ya lo tiene, ¿o no? Sí. ¿Podría leerlo, por favor? Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Te das cuenta del orden? Uno oye, uno cree y se bautiza. El mismo eunuco, ¿cierto? Le dice, ¿de quién está hablando esta profecía? Y le anuncia el Evangelio de Cristo mientras van por el camino. Y yo no sé cuántos minutos después pasaron. Y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Si es que eres salvo y eres mi hermano, te puedo bautizar. Y él dijo, yo creo. O sea, yo soy salvo, yo también creo. Y paró el carro y le bautizó. O sea, enseguida se bautizó. No hubo un periodo de esperar. ¿Ya? En el día milagroso, donde hubo una cosecha milagrosa de almas, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando todos los judíos se habían juntado para celebrar esta fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua, eso es lo que significa Pentecostés, 50. Entonces se habían reunido para celebrar esta fiesta judía, y este día, alrededor de ¿cuántos se convirtieron, hermanos? ¿Se acuerdan? 3,000 personas. Alrededor de 3,000 personas fueron salvos. ¿Y saben lo que hicieron el mismo día? Fueron bautizados. Se bautizaron los 3,000. Y esa es otra cosa importante. No queremos que 20 personas sean salvas y que 2 personas se bautizan. No, esto no es lo normal. Si se convierten a Cristo 10 personas, ¿cuántas personas se deben bautizar? 10 personas, ¿cierto? Ese es el fruto de su decisión. Yo recuerdo hace muchos años, he contado esa historia. Estuve en una iglesia que pusieron una meta para ese año, una meta de cuántas almas querían ganar a Cristo. Lo primero, no creo que es muy sabio, hermanos, hacer esto. Es más sabio decir algo así, crear una meta de trabajo. Por ejemplo, llevar el evangelio a 1,000 casas, pero no decir 1,000 personas salvas, porque solo Dios da el crecimiento, no nosotros. Es mejor colocar metas que dependen de ti. Pero estuve en una iglesia donde pusieron la meta, queremos tener 1,000 personas salvas. Estoy inventando el número porque no lo recuerdo. Y después dijeron, vamos a poner la meta que queremos ver 100 personas bautizadas. Y cuando yo vi eso, quería decirle amigo, porque es mi amigo. Eso no se hace. Si 1,000 personas reciben a Cristo, 1,000 personas deben bautizarse. A veces salen historias por las redes sociales o por ahí y uno ve, nosotros en nuestra campaña ganamos 1,000 personas a Cristo. Y yo quiero escribirle y decirle, hermano, gran trabajo, siga adelante. ¿Y los 1,000 se bautizaron también? No. ¿Cuántos se bautizaron? Es que ninguno. Solo aceptaron a Jesús. Y en mi corazón yo digo, algo está mal aquí. No estamos siguiendo el modelo bíblico. Muchas veces tú vuelves a esa gente cuando se convierte en masas. Y tú dices a uno de ellos, ¿cómo estás? ¿Tú crees en el Evangelio? Y te van a decir, ¿en el qué? ¿Tú crees que Cristo murió por ti, que fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Quieres leer la Biblia? ¿Quieres ir a la iglesia conmigo? No, yo no soy fanático. Creo de mi manera. Y supuestamente fue uno de los 1,000 que fueron salvos. Pero algo anda mal, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos predicando el Evangelio. ¿Ya? Yo recuerdo hace como 15 años atrás, vi un video de casi como una secta, diciendo cómo ganar almas. Y él decía, tienes que ganar almas así. Tocar la puerta, la persona abre la puerta. Y tienes que decirle, ¿le puedo compartir un versículo de la Biblia? Y siempre te van a decir que sí. Entonces tú le dices todos los versículos del camino romano. Romanos 3:23, Romanos 3:10, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9, Romanos 10:13. Y luego a lo mejor la persona está ocupada y no te quiere escuchar. Quiere que te vayas.
está bien, dile, yo me voy. Pero antes de que me vaya, ¿podríamos orar juntos? Y después le dices, toma mi mano, voy a orar contigo y le dejo, veo que está ocupado. Toma mi mano, toma la mano y dice, si tú quieres ser salvo, repite estas palabras. Señor, Señor. No, repite conmigo, por favor. Señor. Y la persona empieza a repetir. Y luego dice, ahora eres salvo. Y se va y dice, otro más fue salvo. Hermanos, esto no es salvación. Esto no es salvación. La salvación es una conversión milagrosa. Y nosotros no queremos fingir algo tan importante. No queremos confundir. ¿Sabes lo que muchas veces haces si alguien hiciera esto? Estás vacunando a la persona para que nunca sea salva. Porque luego cuando le predicas el evangelio te va a decir, ya hice esto. Oh, wow. Hay que tener mucho cuidado con el tema de evangelismo. Bueno, el bautismo debe ser muy pronto después de la salvación. ¿Ya? Miren lo que dice en Hechos 8. Ya, volviendo a Hechos 8, pero más temprano en el capítulo. Mira lo que dice Hechos 8, 12 al 13. Hechos 8, 12. Y cuando vas leyendo, siempre piensa mucho en qué significa la gramática de lo que estoy leyendo. Cómo Dios construyó esta oración en su palabra. Y fíjate bien de la palabra cuando. ¿Ya? La palabra cuando. Porque afecta lo que estamos hablando, hermanos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, cuando creyeron, fueron bautizados. El versículo 13, también creyó Simón mismo. ¿Y qué dice? Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren lo que dice en Hechos 16. Hechos capítulo 16. Aquí nosotros tenemos una historia famosa de Pablo y Silas con el carcelero filipense. Y ellos, cuando pudieron haber escapado de la cárcel, se quedaron. El carcelero se iba a matar, se iba a suicidar, pero le dicen que no se haga ningún daño. Y cuando los trae, mira lo que dice el versículo 30. Y sacándolos, estamos en Hechos 16:30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante de la vida, ¿no? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Si tu familia cree en el Señor Jesucristo, tu familia será salva. No funciona así. Si yo creo, seré salvo y mi familia también va a ser salva. No. La promesa para la familia es que si ellos creen, ellos serán salvos. Y justamente es lo que pasó, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 32. Se le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en ¿dónde? Su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, probablemente provocadas por él mismo y otros también. Y dice esas tres palabras. Y enseguida. ¿Cuál es la palabra? Enseguida. Enseguida aquí. Se bautizó él con todos los suyos. ¿Ya? Entonces es bueno que una persona, una vez que sea salva, se bautice rápido, pronto. No hay por qué dejarlo, no hay por qué esperar. Yo recuerdo habiendo conversado con algunos cristianos, gente que yo creo que de verdad son salvos por su testimonio, por lo que pasó en sus vidas. Y les digo, hermano, ¿por qué no se bautiza? No, es que no estoy listo. El bautismo es muy serio. No tienes que imaginar que el bautismo es algo que no es. El bautismo es un paso de obediencia.
no es algo de susto, no es algo para tener miedo, es algo lindo y memorable. Es algo sencillo. Número 6. Bueno, voy a repasar porque ya son muchos puntos. ¿Están conmigo todavía? Amén. Despiértate, Diego. No. Diego, el más atento de todos. Muy bien. El número 1, el bautismo es una buena obra y no puede salvar a nadie. Número 2, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Número 3, el único requisito para el bautismo es la salvación. Número 4, la palabra bautismo significa inmersión. Bautizar significa sumergir. Número 5, el bautismo debe ser pronto después de la salvación. Número 6, Cristo lo mandó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese punto podría ser el único. ¿Qué más necesitamos? Cristo lo mandó. Amén. Me anoto. Número 7. Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo fue nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Se bautizó Cristo? Sí. Mateo 3, podríamos ver Mateo 3. Mateo capítulo 3, el Evangelio de Mateo y el versículo 13. Dice entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿A qué se refiere el Jordán? El río, ¿cierto? El río Jordán. Dice para ser bautizado por él. Entonces, en el versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado. Entonces Jesús fue nuestro ejemplo. ¿Ya? Número 8. Es la entrada en la iglesia. Vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos 41 y 42 dicen así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a adelantarnos hasta el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjate de lo que dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el 41 nos habla de la salvación de las personas porque recibieron la palabra, creyeron el Evangelio y luego se bautizaron y dice que fueron añadidos alrededor de 3,000 personas. ¿Añadidos a qué? A la iglesia, ¿cierto? Tal como dice el versículo 47. Entonces es la entrada en la iglesia. La fe es la entrada en la familia de Dios. La entrada en el cielo. Pero el bautismo es la entrada en la iglesia. Hay muchas personas que son salvas, pero no pertenecen a la iglesia porque no son bautizadas, no son miembros de una congregación. Fíjate, yo quisiera ser pastor de todos los que están aquí, pero yo no soy el pastor de todos los que están aquí. Yo soy el pastor de los que son miembros. Ahora, nuestra iglesia es abierta para todo el mundo. Todos los que quieren venir, bienvenidos. Nosotros no discriminamos. Que tengas piel negra, que tengas piel blanca, bienvenidos. Hombre, mujer, bienvenidos. Rico, pobre, bienvenidos. Vacunado, no vacunado, bienvenidos. Ya no estamos rechazando a nadie porque no tiene un pase de movilidad. Nuestra iglesia es para todos. Esto es lo que debemos, lo que queremos. Dios no hace acepción de personas, no discriminamos. Ah, el pastor está hablando de cosas políticas, dijo vacuna. No, yo estoy hablando de discriminación. Nuestra iglesia es para todos. Amén. Pero si tú no eres miembro, aunque me digas pastor, técnicamente no soy tu pastor.
Quisiera ser tu pastor, pero no lo soy. Dice, número 9, aquí en mis apuntes dice, refutación de la regeneración bautismal. Qué rara palabra, ¿no? ¿Qué significa eso, pastor? La regeneración bautismal es la creencia de que el bautismo te salva, que te lava los pecados y te salva, ¿ya? Y es falso. Ejemplos. Jesús no tuvo pecados. Entonces, no tuvo que lavarse los pecados en el bautismo. El bautismo no es para lavar los pecados. Es una buena obra, una obra de justicia. Hay que ser nacido de carne y nacido del Espíritu. Cuando Jesús habla de ser nacido de agua y de Espíritu, agua refiere al agua en el vientre de la mamá y carne. ¿Ya? Es el nacimiento carnal. Eso está en Juan 3, 5 al 6. El mismo contexto lo define. Otro versículo difícil que algunos han leído, que han pensado, oh, dice que hay que bautizarse para ser salvo. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Si quisieras saber más sobre lo que estoy compartiendo ahora, escribí un artículo, un blog de los viejos, que enseña acerca de si el bautismo puede salvar a alguien o no. Si quieres más detalles sobre eso. Acá en este versículo, en Marcos 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A una simple lectura podría parecer que este versículo está diciendo que uno que se bautiza recibe salvación. Entonces, ¿qué significa? Tú tienes que ver bien la construcción de la oración, ¿ya? Para entenderla. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Quién va a ser condenado? La persona que no cree, ¿ya? Y según otros pasajes de la Biblia, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si yo cumplo con eso y después me como un taco, ¿seré salvo? Sí. Entonces, si yo te digo, si tú crees y te comes un taco, serás salvo. ¿Digo la verdad o no? Sí, digo la verdad. Pero no estoy diciendo que tienes que comer un taco para ser salvo. Un ejemplo sería, si mi hijo nace en Chile y el color de su piel es blanco, entonces es chileno. ¿Dije la verdad o no? ¿Sí? De hecho, tengo 3 casos. Entonces, lo único necesario para cumplir es la primera parte, ¿verdad? Para ser chileno tienes que nacer en Chile. Da lo mismo el color de piel. ¿Ya? Una persona para ser salva tiene que creer. ¿Ya? Pero si uno cree y se bautiza, también va a ser salva esa persona. Pero si no cree, dice, esta persona será condenada. ¿Ya? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, el malhechor en la cruz. Él creyó en Jesús, pero Jesús no lo bajó de la cruz para bautizarlo. Creyó, pero no se bautizó. Y dijo que hoy día estarás conmigo en el paraíso, sin bautizarse. Ahora, no quiero disminuir la importancia del bautismo. El bautismo es importante. O si no, ¿por qué lo incluyó Dios en la gran comisión, el que creyere y fuere bautizado? ¿Por qué dijo, id y hacer discípulos bautizándolos? O sea, no estoy diciendo que no es importante, no me malentiendan, pero estoy diciendo que no es parte de la salvación. ¿Ya? No es parte de la salvación de uno. El poder de Dios para la salvación es el Evangelio. El bautismo no es parte del Evangelio. A todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Y después el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1:17, y él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Tendríamos que ver bien por qué dijo que Cristo no le envió a bautizar, pero no es el punto en ese momento. El punto es que Él hizo diferencia entre el Evangelio y el bautizar. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, estoy cansado. 9 puntos. Están todos vivos todavía. Gran logro. El número 10. El número 10 es sobre el bautismo extraño. ¿A qué se refiere el bautismo extraño? Si tú quisieras aprender mucho más sobre ese tema, tenemos un libro atrás en la librería que se llama Los Bautistas y el Bautismo Extraño. Es un libro cortito, muy bueno y antiguo también, ¿ya? Y habla acerca de si las iglesias bautistas aceptan bautismos de iglesias no bíblicas. Por ejemplo, digamos, si tú tomaste tu decisión de creer en Jesús como tu Salvador y luego fuiste a la iglesia mormona y dijiste, ¿me bautizan? Bueno, y te bautizan. Y después vienes y quieres ser miembro aquí. ¿Aceptamos el bautismo para ser miembro? No. Ese sería un bautismo ajeno o extraño, que no un bautismo bíblico. Para ser un bautismo válido requiere 4 cosas, ¿ya? Y algo de lo que estoy diciendo es más filosófico, pero todo basado en la Biblia. Un bautismo válido requiere primeramente el candidato correcto, una persona ya salva. ¿Un bebé es el candidato correcto? No. Si alguien se bautiza de bebé, ¿aceptamos su bautismo? No. Bueno, yo nunca he visto que sumergen a un bebé, solo que los mojan. Aunque sí vi un video una vez en las redes sociales, pero... Yo vi uno que un cura le hacía esto. Wow. Y el pobre, y ahí el chico lo miraba, no, pero no le hizo nada. ¿Qué onda? Lo estaban ahogando. Así que el candidato correcto, eso sí que es triste lo que dice. Ya salvo. Tiene que ser por la manera o el modo correcto. Eso es por inmersión. Entonces, si alguien es bautizado, entre comillas, porque no es bautizado, pero si alguien es mojado por aspersión, ¿se acepta ese bautismo? No. 3, tiene que ser con el propósito correcto. Algunos bautizan para lavar tus pecados. Ese no es un bautismo legítimo. El bautismo legítimo es para identificarse con Cristo y su iglesia. ¿Ya? 4, el administrador correcto debe ser una iglesia neotestamentaria. No es cualquier fulano que dice, tengo ganas de bautizar a mi cuate, así que lo llevo arriba y lo bautizo. No, no se trata de eso. Es una ordenanza que Jesús dio a la iglesia. Sobrevivimos, hermanos. ¿Ya? El bautismo. Hermano Ignacio, ¿puede hacer el favor de apagar la cámara? Son las... ¿No? Bueno, está bien. No.